Yo siempre me tomé la vida en serio. Solo que lo hacía desde mi ignorancia. Hacía lo que creía que debía hacer. Lo que me enseñaron. Lo que parecía correcto. Pero estaba buscando en el lugar equivocado. Y lamentablemente eso me estaba apagando por dentro. Hola familia, ¿cómo están? Aquí Marcos otra vez en un nuevo video. Y bueno, en este video les voy a contar sobre cómo pasé de hacer lo correcto a hacer lo consciente. Lo que mi corazón me de seguir caminos ajenos, lo que la sociedad me había instruido a lo que yo quería. Y cómo eso me llevó a encontrar fuerza, dirección y lo más importante, que es la paz. Yo siempre, toda mi vida, desde que tengo uso de razón, yo siempre quise hacer las cosas bien, desde que era pequeño. Desde que era pequeño yo siempre quería hacer las cosas un poco mejor, siempre traté de ser alguien bueno y de hacer bien las cosas, y cuando fui creciendo ya me fui dando cuenta que para hacer bien las cosas yo tenía que trabajar, tenía que esforzarme, tenía que hacer las cosas duro. También leía, estudiaba, escuchaba consejos, buscaba mentores, y que era que todo lo que yo estaba haciendo, que yo pensaba que era correcto, lo estaba haciendo desde el miedo, desde un sentimiento de inconsciencia, de no saber qué es lo que yo quería, qué es lo que el mundo quería de mí, qué pasaba dentro de mí. Y entonces, obviamente, hacía lo que todos hacemos. Me levantaba, iba al trabajo, cumplía con horario, seguía trabajando, seguía esforzándome, seguía estudiando, tratando de buscar algún camino que me llevara donde yo tenía que estar, supuestamente. Pero mi energía cada año que pasaba se sentía más baja, cada año. Y en mi trabajo cada vez lo veía más complejo, cada vez sentía que eso no era para mí, era algo que yo me levantaba y decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Y así sucesivamente con muchas cosas más. Y finalmente no estaba creando, simplemente estaba obedeciendo, haciendo lo que la sociedad me estaba llamando a hacer. Y eso sin darme cuenta, cada día me estaba apagando, me puse en una mala condición física. O sea, un par de años atrás también estaba un poco gordito, hace, no sé, 5 años atrás, 6 años atrás, donde estaba comiendo mal, no dormía bien. Y bueno, todo eso era consecuencia de que yo no estaba haciendo lo que yo tenía que hacer, lo que mi mente y mi alma me estaban diciendo. Y un día, como muchos, me miré al espejo y dije, Marco, ¿qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo de verdad? O sea, ¿en serio estás haciendo cada día lo que tú no quieres? ¿Estás haciendo cada día lo que te hace perder energía? Donde supuestamente estás haciendo bien las cosas, pero ¿es realmente algo que estás haciendo bien? Y me miré y dije, a esto yo no vine. Yo sé que puedo dar un poco más, sé que tengo que dar más, sé que puedo entregar más, sé que mis capacidades son más, sé que algo en mí me decía que tenía que salir de ahí, tenía que buscar nuevos caminos. Pero ¿cómo buscaba nuevos caminos si tenía absolutamente todo? A los 25, cuando entré en este proceso ok, ya he estudiado haciendo cosas, ¿para dónde voy? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? Y en ese momento fue cuando me di cuenta de algo, que tenía que tomar decisiones fuertes, decisiones que estaban en consecuencia con lo que yo quería y con el nivel de conciencia que yo esperaba tener. En ese tiempo yo no hablaba de niveles de conciencia porque lo desconocía, yo era ignorante en ese sentido. Solamente andaba buscando cómo desarrollarme personalmente, pero eso también significaba cómo tener más cosas, cómo tener mi casa, cómo tener mi auto. Y al final del día lo fui logrando. Me compré mi casa, me compré mi auto, después otro auto, y así fui mejorando cada vez. Pero claro, era algo que no tiene fin. No tiene fin, o sea, desde pasar desde un Hyundai a después un Mercedes, no había un real cambio interior. Sí se sentía bien, obviamente, pero aún así yo seguía perdiendo cosas, y incluso relaciones hermosas que yo tenía de amistad, pareja, también las fui perdiendo porque me estaba perdiendo en mí. Entonces te voy a dejar algunos pilares
que para mí son fundamentales. El pilar número 1. Pilar número 1, dejar de actuar por miedo y empezar a actuar con conciencia. Empecé a cuestionar todo lo que hacía. ¿Esto está bien? ¿Lo estoy haciendo por miedo? ¿Lo estoy haciendo porque quiero? ¿Es mi ego? ¿De verdad quiero esto? Y cuando empecé a actuar con conciencia, mis decisiones ya no eran las mismas. Ya no eran las mismas. Mi conciencia me decía, esto sí está bien. Esto creo que no está bien. Entonces empecé a actuar en conciencia. Y lo bueno de eso es que las decisiones ya no son automáticas. Oh, lo quiero y lo hago. Oh, hago esto. Sino que es más profundo. No es automático. Son mis decisiones. Son las decisiones que yo sentí. No las que pensaba que estaban correctas, las que yo sentía. Y eso no es impulso. Eso no es impulso. Tenemos que separar impulso de escuchar a la conciencia. Y eso lo vamos a explicar en otro video. Pilar número 2. Redefinir qué es tomarse la vida en serio. Antes pensaba que tomarse la vida en serio era trabajar duro, ahorrar, buscar una casa, buscar un auto, trabajar quizá más que los demás, esforzarme más que los demás. Pero al final, todo eso que estaba yo buscando era parte del sistema. O sea, el sistema acá en este país te obliga a hacer eso, te obliga a estudiar ciertas cosas, te obliga a estar en el sistema. Y obviamente en todos los países te obligan a estar dentro de un sistema para poder, de cierta manera, controlar a las personas y que estén bien. O sea, yo tampoco puedo decir, oh, estaba súper mal y wow, estaba todo en problemas y no sabía qué hacer. No, estaba bien económicamente, podía ayudar a mi familia, me podía ayudar a mí mismo, podía salir a comer, bien, relajado. No, en ese aspecto no estaba mal, pero en mi interior algo me decía que no estaba haciendo lo correcto. Y que no estaba tomándome la vida realmente en serio, porque tampoco estaba trabajando en todo lo que yo quería hacer para salir de donde yo estaba. Entonces, hoy, tomarse la vida en serio para mí es escucharme, respetarme y tomar decisiones basadas en lo que siento. Aunque muchas veces sean difíciles, aunque tenga que llorar por tomar decisiones, aunque sea algo que me esté rompiendo por dentro, a pesar de que son difíciles, son las mejores. Las mejores decisiones que yo he tomado y las que me han cambiado realmente la vida fue las que realmente me costaron, las que yo dije, wow, no puedo hacer esto, pero al final lo hice. Lo hice y me siento agradecido por eso. Me siento agradecido por tomar decisiones que son complejas, que te sacan un poco del sistema, te desencajan y todos pueden hablar mal de ti. En ese momento quizás todos hablaron mal de mí. Pero en mi interior me sentía totalmente feliz. Me sentía que yo podía hacer grandes cosas porque estaba tomando decisiones que no todos estaban tomando. Pilar número 3. Cúmplete a ti mismo. No le prometas las cosas al mundo. No le prometas las cosas a tu familia ni a nadie. No. Promete las cosas a ti. Y si tú te prometes las cosas a ti mismo y tú te cumples a ti mismo, créeme que eso te va a llevar lejos. Y no simplemente por la disciplina, no simplemente por la motivación. Wow, yo estoy haciendo esto, dije que me iba a levantar a las 5 de la mañana y me lo estoy haciendo. No es por eso. Es simplemente porque estás trabajando en consecuencia de lo que tú quieres. Incluso estás trabajando desde el amor. Estás trabajando desde un nivel de amor interno. Y cuando tú tienes amor interno, amor personal, todo cambia. Todo cambia. Lo que haces, cómo lo haces, desde dónde lo haces. Entonces, respétate a ti mismo. Si te dices algo, piensa que eres el jefe. Porque estoy seguro que si el jefe te dice algo, tú vas a decir, ok, lo hago. Piensa que tú eres tu jefe. Piénsalo. Y en ese momento, actúa. Yo tengo una regla que es súper fácil. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, lo hago. Si tengo que hacer algo, no me doy tiempo para pensar. Si tengo que hacer algo, 5, 4, 3, 2, 1, me levanto. 5, 4, 3, 1, grabo. Y así con toda mi vida. Porque cuando tú te tomas la vida en serio, todo a tu alrededor te toma en serio. Todo a tu alrededor empieza a girar para que puedas hacer las cosas. Porque toda la gente tiene energía. Entonces, si tú estás tomándote la vida en serio, quiere decir que tú estás trabajando en consecuencia, quiere decir que tú estás trabajando con energía y quiere decir que tú quieres entregar algo de valor porque tienes un propósito más grande. Hoy no soy perfecto, pero vivo despierto. No necesito que esté todo resuelto, no necesito que esté todo bien.
para sentirme en paz. Yo ya estoy en paz. Pasan cosas malas, sí, pero eso me hace aprender. Fui entrenado bajo presión, entonces me siento bien. Me siento bien. Y no fue por el entrenamiento bajo presión, sino que fue fue por conocerme a mí mismo, por saber lo que yo quería, por trabajar por lo que yo quería, por esforzarme, pero desde el amor, porque sé que quiero crear mi vida. Y en ese proceso me fui encontrando a mí mismo. Hermoso, hermoso cuando uno se encuentra a uno mismo y dice, wow, wow. Cada día levantarse con un gracias. Gracias, Dios. Entonces, si tú sientes que estás haciendo todo bien y que estás trabajando y esforzándote por algo, pero aún no te sientes en contacto contigo mismo, aún no te sientes que estás haciendo algo con un propósito más grande, no estás perdido. Es que estás a punto de despertar. Estás tomando acción. Y eso, amigo mío, amiga, te va a llevar lejos. Y si esto te hizo pensar, déjamelo en los comentarios. ¿Qué vas a empezar a cuestionar hoy? ¿Qué vas a empezar a decir hoy? ¿Vas a trabajar con un poco más de conciencia hoy? ¿Vas a agradecer cada día? Y si quieres continuar este camino conmigo, tengo un montón de historias, un montón de información que entregar. Así que suscríbete, nos vemos en el próximo video y te quiero ver en tu máximo nivel. Quiero ver que estés en tu máximo nivel y que estemos creciendo juntos cada día. Muchas gracias.